Como ya le había dicho varias veces, los pacientes en sentido estricto, no todos son pacientes, ¿no? Algunos son personas que están, digamos, sanos en su integridad física y en consecuencia no sería paciente, ¿no? Sino usuario de servicio de salud, ¿ya? Eh, los usuarios de servicios de salud, es decir, aquellas personas que acuden a los establecimientos de salud, tienen una serie de derechos, ¿no es cierto? Entonces, y es por ello que existe inclusive una ley que señala cuáles son estos derechos que tienen los usuarios de servicios de salud. Un derecho, un derecho es una situación jurídica de ventaja. ¿Qué significa eso? Situación jurídica de ventaja significa que alguien tiene que hacer algo a favor del paciente, ¿no? Del usuario de servicios de salud, ¿ya? Entonces, ese alguien, por ejemplo, puede ser el establecimiento de salud, puede ser el prestador del servicio, es decir, el profesional de la salud. Por ejemplo, el derecho al respeto, por ejemplo. El respeto es es un derecho del usuario de servicio de salud, o el derecho a ser informado, por ejemplo, es un derecho del usuario de servicio de salud, en la que el obligado a informar es el que preste el servicio de salud, ¿no? Usualmente es el profesional de la salud. Entonces, así hay una serie de derechos, y hay una serie de derechos que son situaciones jurídicas de ventaja. Otra vuelta, ¿qué significa derecho? Situación jurídica de ventaja. Significa que alguien tiene que hacer algo a favor del usuario de servicio de salud. Entonces, por ejemplo, informar, por ejemplo, ¿cómo se llama? A una segunda opinión, por ejemplo, a tener una historia clínica, por ejemplo, a acceder a una historia clínica, por ejemplo, a recibir tratamientos probados y comprobados, digamos, en relación a la su seguridad y eficacia, entonces, ese tipo de situaciones, ¿ya? Muy bien, a la intimidad, por ejemplo, a la confidencialidad de información, ese tipo de situaciones son derechos de los usuarios de servicios de salud. Muy bien, recordemos que los derechos en general, no solamente de las personas, sino naturales, sino de las personas concebidas en general, se sustentan en la Constitución, ¿no? Entonces, el artículo 7, por ejemplo, de nuestra Constitución, habla sobre los derechos de los usuarios de servicios de salud. Y dentro de ellos dice que todos tienen derecho a la protección de su salud en relación a todos los ciudadanos, todas las personas que viven, por ejemplo, en el Perú, sean estos, digamos, concebidos o personas naturales, sea cual sea la condición, dado que hay una igualdad entre las personas, todos sin excepción tienen derecho a la protección de su salud. No solamente a la salud individual de las personas, sino también la salud familiar y de la comunidad. Así como también el deber, ¿no? No solamente hay un derecho a que el Estado haga algo a favor de la salud de las personas, sino también tiene el usuario de servicios de salud el deber de contribuir a su promoción y defensa. Ya no es que el usuario de servicios de salud no tenga que hacer nada, sino que sí tiene el deber de contribuir, ¿no? A través de, no sé, digamos, hábitos de vida saludable, por ejemplo, ¿no? O el deber, por ejemplo, no, de no causar daño a los otros, por ejemplo, de no fumar en un lugar, ¿cómo se llama? Público, por ejemplo, porque esos pueden ser, digamos, pueden causar daños en la salud de los otros, ¿ya? Entonces, por eso es importante en relación al derecho a la privacidad, por ejemplo, al pudor, esos son muy importantes, muy bien. Entonces, esos son derechos propios de los usuarios de servicios de salud, ¿ya? Otra vuelta en derecho, todos nosotros tenemos una serie de derechos, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, contratan un servicio de taxi, tienen el derecho de que el taxista les lleve al lugar para donde han contratado, ¿no es cierto? Entonces, por eso, y como ven, el derecho es básicamente que un tercero haga algo a favor de uno, ¿ya? Entonces, cuando contratan un taxista, el taxista tiene el deber, ¿no es cierto? Tú tienes el derecho de que el taxista te lleve y el taxista tiene el deber de llevarte. Entonces, como vemos, el derecho es que un tercero, alguien haga algo a favor de ti, ¿ya? Y entonces, eso como derecho. Y el deber es cuando hay es una situación jurídica de desventaja. ¿Qué significa? Que tú tienes que hacer algo a favor de otros. ¿Ya? Ese es el deber.
Por ejemplo, tenemos el deber de, por ahí han dicho, de guardar, guardar confidencialidad, por ejemplo, ¿no? Nosotros, los profesionales de salud, tenemos el deber de guardar confidencialidad. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos el deber de hacer algo a favor de otros, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que no debemos revelar la información que tomamos conocimiento en el marco de la relación paciente-usuario de servicio de salud. Entonces, como vemos, es hacer algo a favor de otro, ¿no? No debemos revelar la información. Entonces, eso, por ejemplo, es un deber. Muy bien. Ciertamente, en la Ley General de Salud, la Ley 26842, se enumera una serie de derechos, ¿no? Sus 21 artículos resaltan, entre otros, nuestros derechos a recibir, por ejemplo, atención de emergencia, derecho a recibir atención de emergencia. ¿Qué significa? Si yo estoy en situación de emergencia sanitaria o condición de emergencia clínica, hay alguien que está obligado a que me preste un servicio a mí. Entonces, por ejemplo, si viene una gestante en expulsivo, esa gestante en expulsivo es una usuaria de servicio de salud, ¿no es cierto? Y esa usuaria de servicio de salud que está en condición clínica de emergencia tiene el derecho a ser atendido. Y entonces, ¿qué significa? Que un tercero, en este caso los profesionales de salud, tienen que hacer algo a favor de la gestante. En este caso es prestar el servicio de atención de parto, ¿ya? Entonces, una gestante que viene en expulsivo tiene el derecho a recibir una atención de emergencia. ¿Qué significa el derecho a recibir una atención de emergencia? Significa que hay terceros obligados legalmente, hay terceros que están obligados por ley a atender a esa gestante, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es la atención a la cual está obligado esa gestante, los terceros, en este caso los profesionales de salud? Básicamente prestar el servicio de atención de parto, porque es una gestante que viene en expulsivo, ¿ya? Entonces, básicamente eso es digamos, la característica de estos deberes y derechos en el proceso de atención. Rosa María nos quiere decir algo. Sí, profesor, buenas tardes. Yo recuerdo que el año pasado las gestantes, bueno, cuando estaba iniciando el COVID no sabían las transmisiones, las gestantes iban ya con el pañuelo blanco al servicio de emergencia, pero en los hospitales o en los centros maternos de provincia no les dejaban pasar por ser un hospital que solo era COVID y les mandaban a otro lado. Y muchas veces el feto hacía óbito fetal. Entonces, ¿quién asesora a esas gestantes? Bueno, nosotras, pero ya, después que pasa no sé, alguna complicación, ¿quién asesora para que sepa de esta ley? Claro, en realidad, eso es una muy buena pregunta. Ya en el Perú tenemos una entidad que se llama la Superintendencia Nacional de Salud, se llama SUSALUD, ¿no? Entonces, el SUSALUD o SUSALUD es el que no solamente, digamos, promociona la salud, promociona los derechos de los usuarios de salud. ¿Qué significa promocionar? Básicamente es informar a la población qué derechos tiene, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hacen promoción de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, lo que hacen es informar a sus usuarios, a los adolescentes, a las mujeres y a los hombres, cómo puede prevenir las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? Cómo puede prevenir los embarazos no deseados. Básicamente es dar información para que con la información que se le otorga a los usuarios de servicios de salud puedan decidir de forma adecuada, ¿no? En relación a su sexualidad. Pasa lo mismo con los derechos de los usuarios de servicios de salud. Esta entidad lo que hace es informar a los usuarios de servicios de salud sobre sus derechos, para que los usuarios de servicios de salud conozcan sus derechos y puedan exigir el cumplimiento de sus derechos, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo hacen? Hay diversos mecanismos, ¿no? Hay diversos mecanismos. El mecanismo, digamos, más común y es obligatorio es que en todos los establecimientos de salud, cuando vayan a cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, a la puerta de entrada hay un cartel gigante que dice, estos son tus derechos, ¿no? Eso es un mecanismo, por ejemplo, ¿no? Informar
poner un cartel para que los usuarios puedan leer, ¿no? Esa es una forma pasiva de informar a los usuarios de servicios sobre sus derechos. Pero también puede haber mecanismos activos, usualmente a veces los promotores de derechos de usuarios de servicios de salud van establecimiento por establecimiento, ciertamente es bien difícil dado la cantidad de establecimientos de salud que hay a nivel nacional, ¿no? Entonces, la idea es promover los derechos de usuarios de servicios de salud y no solamente promover, sino proteger. ¿Cuándo se protege? Cuando hay una infracción, o sea, cuando no se respeta los derechos, viene su salud y inicia una investigación para sancionar a los responsables de la infracción, ¿no? Digamos, de la violación del derecho de usuarios de servicios de salud, ¿ya? Eso es importante, eso como protección, pero también tiene el deber de promover, ¿ya? Pero no solo eso, sino que en realidad el establecimiento de salud también tiene el deber de promover y proteger los derechos de los usuarios de servicios de salud, cosa que es un poco difícil, usualmente no lo promueven, sino más bien lo que hacen es no dar la información suficiente, ¿no? Eso es importante, ¿ya? ¿Qué más? Como les decía, hay una ley que se llama Ley que establece los derechos de las personas usuarias de servicios de salud, ¿ya? Entonces, esta ley es la ley 29414, si no me equivoco, es del 2017, en la que establece todos los derechos. ¿Cuáles son los derechos de los usuarios de servicios de salud? Y no solamente la ley, sino tiene su reglamento, ya que es el Decreto Supremo 027-2015. ¿Ya? Y lo que vamos a desarrollar, digamos, es este Decreto Supremo en la cual se establece cuáles son esos derechos de los usuarios de servicios de salud. Muy bien. Pero antes de desarrollar cada uno de estos derechos, es importante tener en consideración el tema de la representación, ¿ya? ¿Qué se entiende por representación? Muy bien, no todas las personas que acuden a un establecimiento de salud tienen capacidad de decidir por sí mismos, ¿no? Como quienes, por ejemplo. Los adolescentes, no, los niños. Ya los niños, muy bien, pero también los adolescentes, ¿no? Niños, más que niños, niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, ellos no tienen capacidad de representación, ¿ya? En ley se dice no tienen capacidad de ejercicio. ¿Qué significa capacidad de ejercicio? Que ellos mismos no pueden hacer valer sus derechos de forma personal, ¿ya? Entonces, la capacidad, los derechos son un conjunto, digamos, de situaciones jurídicas de ventaja que deben ser ejercidas, ¿no? Que deben ser exigidas su cumplimiento. Y entonces, ¿pero qué pasa con el niño? El niño no puede exigir de manera personal el cumplimiento de sus derechos. Entonces, el niño tiene una serie de derechos, así como cualquier otro paciente, al respeto, a la intimidad, a la integridad, a la información, todos esos derechos tiene el niño. Pero el niño puede exigir, eso se llama capacidad de goce, ¿ya? El niño goza de esos derechos, o sea, tiene todos los derechos como cualquier otra persona. Entonces, si bien es cierto, tiene la capacidad de goce, es decir, tiene la capacidad de ejercicio. ¿Qué significa? Él por sí mismo no puede, digamos, exigir el cumplimiento de sus derechos, ¿ya? Entonces, en esos escenarios, por ejemplo, los niños, las niñas y las adolescentes, o los adolescentes tienen o toda persona menor de edad tiene, ¿cómo se llama? Tiene que ser representado por una tercera persona, ¿ya? Entonces, hay una tercera persona que va a velar por los derechos de los usuarios de servicios de salud que no tienen capacidad digamos, de ejercicio. Digamos que son, tienen capacidad de ejercicio limitada, ¿no? Tienen capacidad de ejercicio limitada. Entonces, existe una serie de personas que ya están establecidas por ley quienes pueden válidamente representar a una persona como un niño, por ejemplo, ¿ya? No solo a los niños, sino que aquellas personas, por ejemplo, que tienen alguna
alguna alteración, algún trastorno mental, por ejemplo, ¿no? Habilidades diferentes. Ese es el término correcto, habilidades diferentes, un sordomudo, por ejemplo, un sordociego. Entonces, ellos tampoco pueden representarse de forma personal, ¿no es cierto? Entonces, necesitan, digamos, el auxilio de una tercera persona para que él puede velar y ejercer el derecho de esa persona, o más que exigir el cumplimiento de los derechos para esa persona, ¿ya? Entonces, eso es importante. Díganos, Rosa María. También se podría incluir los que están en prisión. Ya, mira, las personas privadas de libertad, en ellas no se restringe el derecho a la salud, ya, ni el derecho a la decisión. El tema es que por eso existen los establecimientos de salud dentro de los penales, ¿ya? Lo que pasa es que con las personas que tienen restringida la libertad, como su nombre mismo dice, o pena privativa de libertad, lo que hace es básicamente limitar su libertad, ¿ya? Limitar su libertad de tránsito, básicamente, ¿ya? La libertad de tránsito, porque todos los demás libertades tienen, ¿no? Tiene libertad de expresión, tiene libertad de culto, por ejemplo, o sea, dentro del penal puede creer o no digamos, ser no cristiano, por ejemplo, que es la libertad de conciencia, ¿no? Y entonces, recuerden que la libertad como derecho fundamental incluye una serie de, digamos, de elementos, ¿ya? Entonces, sin embargo, el único derecho a la libertad que se restringe es la libertad de libre tránsito. ¿Qué significa? No puede ir de un lugar a otro, ¿no? Solamente puede estar dentro del penal, o sea, se puede mover dentro del penal, pero no puede salir. Pero eso no significa que las otras libertades, por ejemplo, la libertad de conciencia, por ejemplo, a la libertad de culto, por ejemplo. Entonces, esas libertades todavía están ahí, ¿ya? Entonces, los derechos, el único derecho que se restringe a una persona en, ¿cómo se llama? Que está en penal, y algunos otros derechos, dependiendo qué diga la sentencia, es el de libre tránsito, ¿ya? Entonces, eso es importante tener en consideración, pero no significa que no tengan, digamos, derecho a exigir sus, digamos, valga sus derechos relacionados a la salud, ¿ya? Como por ejemplo digamos, a ser revelado la enfermedad, por ejemplo, ¿no? En ellos se mantiene todos esos derechos, ¿ya? Muy bien, entonces vayamos. El tema de la representación a veces se hace un poco complicado y es importante en el caso en obstetricia. ¿Por qué? Porque vamos a tener bastantes gestantes adolescentes, ¿no? Gestantes adolescentes, ¿ya? Entonces, las gestantes adolescentes tienen algunos derechos que no tienen otras adolescentes que no están gestando. Las mamás, las adolescentes, las madres adolescentes tienen algunos derechos que las otras adolescentes no tienen, ¿ya? Y entonces, estos derechos, es importante que tengan, esto sí es importante. Un minuto, por favor, voy a abrir una pantalla.
Ya, muy bien. Estábamos en este punto, ¿no? Mira, en el tema de los adolescentes es una cuestión muy interesante, ya que tienen que saber sí o sí, ya, porque van a tener un montón de casos en las cuales, estamos compartiendo pantalla, ¿no? ¿O lo he dejado? Sí, estamos compartiendo pantalla. En la PPT, profesor. Sí, entonces, en el proceso de representación, representación, este tema es bien importante y que tengan en consideración, ¿ya? Vamos a ver el primer caso. Cuando la persona usuaria de servicio de luz tenga capacidad de ejercicio, podrá delegar su representación a cualquier persona, ¿ya? ¿Qué significa? Una persona que está plenamente sano, una persona que no tiene ninguna enfermedad, puede delegar su representación cuando esté sano para un momento futuro en la cual pueda no estar bien, ¿no es cierto? Como que, por ejemplo, supongamos, yo quiero, El testamento. supongamos yo quiero, digamos, a través de un testamento vital, ya así se llama testamento vital, delegar qué va a ser de mi cuerpo cuando yo me muera, o qué va a ser de mí cuando yo tenga, por ejemplo, Alzheimer, acá unos 70 años, ¿no? O cuando tenga 70 años. Habida cuenta que una persona con Alzheimer o una demencia senil no puede, no tiene la capacidad como para decidir sobre sí mismo. Y entonces nosotros, o cualquier persona plenamente capaz, puede, a través de una carta poder con firma certificada por el fedatario institucional o notario juez de paz, delegar su representación o señalar su representante para una situación futura. ¿Ya? Yo, por ejemplo, tengo 40 años y puedo decir, mira, cuando tenga 70 años, si en caso que tenga Alzheimer o Parkinson o cualquier enfermedad degenerativa, el que me va a representar a mí es Pepito. A eso se refiere el numeral 1. ¿Ya? Cualquier persona de nosotros, cualquiera de ustedes, pueden, digamos, asignar a una persona, designar un delegado o delegar su representación a cualquier persona capaz. Obviamente, la persona a la cual van a delegar como representante tiene que ser capaz necesariamente. ¿Ya? Y entonces, eso es para una situación futura. Valderrama nos quería decir algo. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas Entonces, tardes. es como una carta poder, entonces. Algo así. Solo Como que se una llama carta poder testamento vital. Claro, donde se le da el poder a la persona que él quiera designar en caso Ajá. de que pierda la conciencia o pierda alguna facultad. Exactamente, muy bien. Entonces es como una especie de carta poder, solo que en carta poder, digamos, son para temas administrativos, ¿no? Para temas, o sea, mira, recógemelo mi título, entonces tú otra vez un carta poder. En este caso, exactamente es igualito, lo que haces es a través de un testamento vital. ¿Qué significa? Así como cuando, por ejemplo, los abuelitos ya son mayores, otorgan un testamento, ¿no es cierto? Pero es un testamento en el cual dispone sus bienes, ¿no? Dispone sus bienes. Un abuelito plenamente consciente, un abuelito que está con la voluntad plena, puede decir, mira, la casa que tengo para mi hijo mayor, el carro para tal persona, las acciones para tal mi hijo. Entonces, eso es un testamento. Entonces, de manera similar, una persona que está plenamente consciente, que es plenamente capaz, puede delegar su representación a otra persona. ¿Ya? Eso es el primer supuesto. Ya, ahorita que estamos bien, decir, mira, por haber a mí sufro un accidente y termino con muerte cerebral, el que me va a representar en ese estado es tal persona, ¿no? Por AOB termino en coma, por AOB termino en, no sé, tantas enfermedades degenerativas puede presentarse, ¿no? O por AOB termino con alguna forma ¿cómo se llama? De trastorno mental en la cual no puede ejercer plenamente mis derechos. Entonces, el que me va a representar es tal persona, ¿ya? Por AOB tengo muerte cerebral, el que va a disponer o el que va a determinar qué va a hacer de mi cuerpo es tal persona. ¿Ya? Eso es un testamento vital, eso es una forma de delegar la representación. Una persona capaz delega a otra persona para una situación futura, ¿ya? Pero tiene que hacerse a través de una formalidad. ¿Cuál es esa formalidad? A través de una carta, poder, con firma certificada por fedatario institucional,
o notario o juez de paz. ¿Ya? Por eso se llama en forma anticipada la situación que impida manifestar su voluntad. Como dice, de forma anticipada. Por eso se llama testamento vital o delegación anticipada, ¿ya? A ver, alguien, díganos, por favor, Profesor, dígame. al juez de paz o al notario, ¿no se le agrega también un psicólogo psiquiatra que certifique que la persona esté completamente Esa consciente? es muy buena pregunta. Obviamente, el notario o el juez te va a pedir ¿cómo se llama? Un certificado de salud mental, en la cual deje constancia el psiquiatra de que, digamos, que tu capacidad volitiva, tu conciencia, tu pensamiento, tu percepción es plena. Es decir, aquellas funciones, digamos, mentales están plenas y en consecuencia no está alterada tu capacidad volitiva, o sea, digamos, el ejercicio de tu voluntad. Entonces, pero eso es la otra parte, ¿no? El notario te va a pedir esa formalidad, es un certificado. El juez también te va a pedir, ¿no? El fedatario seguramente te va a pedir, primero, preséntame tu certificado de salud mental, ¿no? Entonces, eso sí es digamos, es un requisito para efectos de tener una representación delegada, ¿ya? Ese es el primer supuesto, en el caso del punto A. En el caso del supuesto B, es cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio y eventualmente no puede expresar su voluntad. Su representación será ejercida conforme a los lazos de consanguinidad y afinidad. ¿En qué supuesto estamos? Supongamos que hoy día estoy bien, plenamente bien, y mañana sufro un accidente, pero no tengo ¿cómo se llama? No he hecho mi testamento vital. No he dicho quién va a representarme, ¿no es cierto? No he puesto quién es el que me va, ¿cómo se llama? Decidir por mí, respecto de mi cuerpo, de mis tejidos. No he dicho dónde me van a enterrar, no he dicho si me van a cremar o no, nada de eso. Y entonces, en esos escenarios, como no he expresado de forma anticipada mi voluntad, entonces, en ese caso, la representación se ejerce, como dice, conforme a los lazos de consanguinidad o afinidad establecidos en el Código Civil, ¿ya? Entonces, eso es punto importante también, ¿ya? En el primer supuesto es cuando yo delegué a alguien, tengo un testamento vital, ¿ya? En el punto B es cuando yo no he emitido un testamento vital, ¿ya? Entonces, yo teniendo 40, no emití mi testamento vital para cuando tenga 70, por favor me da Alzheimer o una demencia senil y entonces yo ya no puedo decidir, pero tampoco delegué a alguien como mi representante. Y en esos escenarios, el que me va a representar básicamente es conforme a los lazos de consanguinidad o afinidad. Entonces, ¿qué significan los casos de consanguinidad? Básicamente está relacionado con el parentesco consanguíneo y el parentesco por afinidad, ¿ya? Muy bien. Si una persona es casada, ¿quién lo representa? La La esposa. esposa. La esposa, el cónyuge y la cónyuge, ¿no es cierto? El cónyuge y la cónyuge, dependiendo si digamos, el que está en esa situación sea el cónyuge o la cónyuge, ¿ya? Entonces, entre los cónyuges hay una relación de parentesco, no de consanguinidad, sino de afinidad, porque Afinidad. tanto no son de la misma sangre, no son, el parentesco de consanguinidad nace digamos, porque derivan de un mismo, bueno, hay una relación consanguínea, ¿no? Que significa que son parientes, ¿cómo se llama? Que comparten sangre, ¿ya? De eso viene el parentesco por consanguinidad. Y el otro es parentesco por afinidad que nace con el matrimonio o con ¿cómo se llama? Con la convivencia, ¿ya? Entonces, si yo soy casado y no he hecho mi testamento vital, el que va a representarme válidamente es mi cónyuge, ¿ya? Muy bien. ¿Qué ocurre si no tengo cónyuge? ¿Quién representa? O mi cónyuge murió. ¿Quién podría representarme? Los El papás, papá. los hijos. Ya justamente ahí viene la orden de prelación, ya eso se llama orden de prelación. Hay una persona que es, digamos, mejor, que representa mejor que la otra, ¿ya? Supongamos
que yo tengo, ¿cómo se llama? 70 años, mi cónyuge falleció y estoy con Alzheimer. ¿Quién es el que válidamente puede representarme? Mis hijos mayores de edad. Obviamente capaces, ¿no? Entonces, hijos mayores de edad capaces, ya que tengan toda la capacidad. Supongamos, eso es el segundo supuesto, yo no tengo cónyuge, no tengo hijos, ya tengo 70 años y tengo Alzheimer. ¿Quién me representa válidamente si no tengo ni pareja, o sea, cónyuge, ni hijos? La hermana. El Ya, vamos por ahí. ¿Qué más podría ser? El padre y la madre Tío. si estuvieran vivos, Los ¿no? padres, ¿ya? Los padres, o sea, si tengo 70, puedo tener un papá que tenga 90, ¿no? Pero hay que ver si ese papá todavía es capaz, ¿no? Entonces, eso es un punto importante, ¿ya? Por eso dice, cuando la persona usuaria tenga capacidad de ejercicio, eventualmente no puede expresar su voluntad, su representante será ejercida conforme a los lazos de consanguinidad. Entonces, en principio, si yo soy mayor de edad y estuve casado, pero mi cónyuge falleció, mis hijos mayores de edad, que sean capaces, obviamente, ¿no? Si no tengo hijos, los padres, ¿ya? Si no tengo padres o mis padres fallecieron, recién vienen los hermanos, ya como lo han dicho alguna doctora por ahí, recién vienen los hermanos, ¿ya? Entonces, hay ese orden de prelación. Yo no puedo obtener un consentimiento informado, por ejemplo, de los hermanos, si ¿cómo se llama? Si ese paciente tiene esposa. Ese consentimiento informado es nulo, ¿ya? Yo no puedo obtener consentimiento informado de forma válida de los hermanos si tiene hijos, ¿ya? Eso es importante. O de los padres, que si tiene cónyuge o si tiene hijos, ¿no? Entonces, para eso sirve este tema de la representación, ¿ya? ¿Quién es el que puede autorizar una operación? ¿Quién es el que puede autorizar, digamos, un procedimiento médico, un procedimiento de diagnóstico? Muy bien, vamos. Hay otro supuesto, no solamente eso, ¿no? Cuando la persona usuaria haya sido declarada por un juez como absoluta o relativamente incapaz, será representada conforme al Código Civil. Este es igual que el anterior, ¿ya? En este caso, digamos, esa persona a la que es usuario de servicio de salud es una persona toxicómana, alcohólico, esas personas que no responden por sí mismos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Ya en ese caso también es conforme a lo que hemos dicho, conforme a lo que hemos dicho. Así también los menores de edad serán representados por quien ejerce la patria potestad y tutela. Esta parte es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una cuestión muy interesante. Si es un niño el que viene y tiene que operarse, ¿a quién pido el consentimiento informado? A la mamá. Al padre o a la ¿A la madre, mamá o al papá? al padre o a la madre que tenga la tenencia, un derecho Ah, ya, sobre. esa es muy buena respuesta, ¿no? Por ejemplo, si en Eso caso si que estuvieran alguno de ellos separados, ¿no? ejerciera la patria potestad, ahí viene el tema. Entonces, supongamos que, lamentablemente Magali Solier perdió la patria potestad respecto a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si sus hijos de Magali Solier que tiene patria potestad o que la patria potestad otorga al esposo, tienen alguna contingencia sanitaria, tenga que ser operado, por ejemplo? El único que válidamente puede otorgar consentimiento informado es el que tiene la patria potestad, o sea, el esposo de Magali Solier. Ella, digamos, momentáneamente está, digamos, se le ha quitado ese derecho, ¿ya? Pero ese es un tema transitorio, ¿no? Hasta que pueda mejorar su situación de salud mental y finalmente pueda recuperar, ¿no? Entonces, válidamente, cuando existe, digamos, ejercicio de patria potestad sobre alguno de los hijos, el que ejerce, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si, o sea, los niños viven con sus dos papás y no hay ejercicio de patria potestad de alguno de los padres, sino indistintamente? En ese escenario se puede pedir tanto a la mamá o al papá. Ya eso no es, digamos, no hay un orden de prelación entre padres, ¿ya? Si los dos ejercen la patria potestad, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre si si es un niño de 10 años, tiene que hacerle una apendicectomía y sus papás, y son huérfanos? ¿A quién le piden? Al tutor legal.
Ya, eso es una opción, pero antes del tutor, ¿quién será? ¿Es un huérfano? Niño huérfano, o sea, 10 Dos. años. Los abuelos. Tiene otro hermano de 15 y otro hermano de 20. Al hermano Ah, el de 20, el Muy mayor. bien, el hermano de 20. Ya el hermano de 20, ya, muy bien. Siempre y cuando que ese hermano de 20 tenga capacidad también, ya. Tenga capacidad también. Muy bien. ¿Qué ocurre si ese niño de 10 años tiene un hermano de 16 que se casó y tiene un hermano de 16 que se casó? Ese hermano de 16 que se casó puede dar consentimiento informado, válidamente autorizando la intervención quirúrgica. No, porque no es No, profesor. Ya, recuerden que se puede casar uno a Pero los se 16 casó. años, ¿no? se puede casar, pero no es mayor de edad. Ya, justamente ahí viene el punto D, dice, ¿no? Cuando la persona usuaria sea menor de 16, menor de edad de 16 a más, o sea, es decir, de 16 a 18 años, su incapacidad relativa haya cesado por matrimonio o obtención de título. Eso es importante, ¿ya? Entonces, cualquier persona en realidad puede obtener mayoría de edad. ¿Qué significa? Puede obtener todos los derechos o toda la capacidad de ejercicio bajo este supuesto, ¿ya? Entonces, si yo tengo 17 años, pero me casé, en ese escenario, tengo todos los, digamos, todos los derechos como si fuese de 18 o más. Ya, eso es digamos, una excepción, ¿ya? Entonces, esa es una primera excepción. La segunda excepción es cuando yo siendo 17 años tengo un título. ¿Qué significa? Supongamos que o sea, terminé un instituto, un técnico, por ejemplo, ¿no? O terminé en la policía que a veces es rápido también, ¿no? Entonces entras a los 16 y no sé, la escuela, o sea, la escuela técnica de la policía, necesitaban urgente policías y a los 17 ya tienes tu título de técnico en ciencias policiales. En ese escenario, a pesar de que tienes 17 años, adquieres la mayoría de edad. Exactamente, no es que tengas 18 años, sino que tienes todos los derechos plenos como si tuvieses 18 años. ¿Ya? Entonces, eso es importante tener en consideración. Por lo tanto, si es un niño de 10 años que requiere apendicectomía y tiene un hermano de 17 años que ya terminó la escuela técnica de la policía y tiene un título, ese hermano de 17 años que tiene un título puede válidamente representarle a ese niño de 10 años, ¿ya? Pero esas son las excepciones, ¿ya? Por eso dice la D, cuando la persona usuaria de servicio de salud, sea un menor de edad de 16 años o más y su incapacidad relativa haya cesado por matrimonio, porque se casó, o por la obtención de título oficial que le autorice a ejercer una profesión u oficio conforme a lo establecido, no requerirá representación, dicen, ¿no? Entonces, él mismo puede ejercer, no solamente no puede ejercer, sino también puede representar a otros, ya en este caso a su hermano menor de edad, ¿ya? Eso es importante. Muy bien, ¿qué más tenemos? Esto en relación a la capacidad de representación. Muy bien, pero hay un tema interesante en relación a las gestantes, y ahí eso es pregunta de examen. Esto lo que estamos desarrollando va a venir en el examen, ya como un caso, y eso es lo que estoy diciendo. Si es niño, quienes válidamente pueden representar, ¿no? Si es un niño, cualquiera de los padres, pero si uno de los padres tiene patria potestad, el que ejerce la patria potestad, ¿ya? Si es un niño huérfano, el hermano mayor de edad. Si es un niño huérfano, no tiene hermano mayor de edad, ¿quién? Si es un niño huérfano, sus padres fallecieron, perecieron en un accidente de tránsito, es de 15 años, ¿quién tiene que autorizar? No tiene hermanos mayores de edad, él es el mayor de toda la familia. ¿Quién tendría que autorizar en ese escenario? Los abuelos. Ya, muy bien, los abuelos. Ya, los abuelos. Ya, muy bien. Y si no tuviera abuelos, ¿Algún familiar, profesor? no es cualquier familiar, justamente, ahí viene, ese es el principal problema, no es cualquier familiar.
hermano tiene o que ser- hermana de sus padres, profesor. No, por eso existe el orden de prelación, ¿ya? Se llama orden de prelación, es estricto, significa, si no hay esto, viene esto, si no hay esto, recién viene esto, no es cualquiera, ¿ya? Eso tienen que tener bien en claro, porque ese es uno de los principales errores de nulidad del consentimiento, ¿ya? Muy bien, esa parte es bien estricto, ¿qué significa? Si es un niño de 10 años, si es un niño de 10 años, tiene a ambos padres viviendo con él y ambos ejercen la patria potestad, puede obtener consentimiento informado de cualquiera de los dos. Muy bien. Si es un niño de 10 años, pero uno de los padres ejerce patria potestad, el consentimiento informado solo puede obtener válidamente del que tiene la patria potestad. ¿Ya? Si obtengo del otro padre, no vale. ¿Ya? No vale. Muy bien, eso como segundo supuesto. Otra posibilidad es que sea niño de 10 años que no tenga ni papá ni mamá, pero tiene un hermano de 18 años. ¿Ya? Entonces, el que válidamente puede representar a ese niño de 10 años con un hermano de 18 años es su hermano de 18 años. Pero tiene abuelito. Mira, el abuelito no tiene mejor capacidad de representación que su hermano. Y así obtengo del abuelito, teniendo ese niño un hermano de 18 años, ese consentimiento informado es nulo, no válido. ¿Ya? Porque hay alguien antes de los abuelitos que puede representar mejor. Se llama capacidad de representación. ¿Ya? Eso es importantísimo. Muy bien. Entonces, si ese niño de 10 años no tiene papás, no tiene hermanos mayores de edad, recién puedo acudir a los abuelitos para que puedan representar. ¿A quién abuelitos? ¿Los paternos o los maternos? Los maternos. Maternos. Ya, no hay un orden de prelación entre los abuelitos, a cualquiera de los abuelitos, ¿ya? O la abuelita o el abuelito, la mamá de la mamá o del papá. La ley no establece ninguna, digamos, orden de prelación, ¿ya? Muy bien. Y eso es importante. Si ese niño de 10 años no tiene papá, no tiene hermanos mayores, no tiene abuelitos, ahí viene ¿quiénes? Los tíos. Ya recién vienen los tíos. Tampoco existe un orden de prelación entre tías maternos, paternos. ¿Ya? Muy bien. Eso existe. Esa orden de prelación es importante que tengan en consideración para que vean, para que sepan a quién hay que acudir cuando tengamos una gestante adolescente que muchas veces está desamparada, no solamente, no, a veces solamente tiene a la mamá, a veces no tiene ni mamá ni papá, sino tiene los abuelitos, ¿no? Otras veces tiene a sus hermanos, y así sucesivamente. Es muy frecuente en gestación en adolescentes, y cuando ustedes quieran informar algo, tienen que tener bien en claro ese punto, ¿ya? ¿Con quién conversar una gestante adolescente de 16 años? No tiene mamá, es muy frecuente la gestante adolescente, es más, una de las, digamos, condiciones de que una adolescente puede salir gestando justamente es eso, el desamparo familiar, ¿no? Eso es una condición muy frecuente, es una adolescente que vive solamente con los abuelitos, ¿ya? Eso es muy frecuente. ¿Por qué? Porque la mamá lo abandonó, el papá lo abandonó, o porque los papás y la mamá fallecieron. Pero esa adolescente puede ser que, si bien es cierto, vive con sus abuelitos, pero puede ser que tenga un hermano mayor de edad. Si bien es cierto, vive con los abuelitos, pero el que válidamente esa señorita tiene que representar en ese escenario es el hermano, no el abuelito. Si bien es cierto, vive con el abuelito, porque los abuelitos son así, o sea, por los niños, por los nietos mueren, pero lamentablemente ellos no tienen capacidad de representación, mejor capacidad de representación que los hermanos de esta adolescente de 16 años que tiene 20, ¿no? Por decir. Ya, eso es importante que tengan en consideración, y eso es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque eso van a tener por montones, por montones. ¿Por qué? Porque eso es bien frecuente, especialmente porque hay embarazos en adolescentes, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? No, no, profesor. Nada, está claro, ¿no? El tema de representación, eso es básico ya, doctoras. Eso va a venir en el examen. Si no entienden alguna parte, díganme, explícanos una vez, ¿no? Digamos, el objetivo es eso, ¿ya? Entonces, vamos a repetir otra vuelta. Adolescente de 16 años gestante. Así va a ser el caso.
Adolescente, gestante, de 16 años. Se casó. Requiere consentimiento informado, vive con sus papás. ¿Quién tiene que otorgar el consentimiento informado? El esposo. Ya, mira, otra vuelta. Adolescente de, vamos a poner ya 17 años, casada. Como todavía tiene 17 años, tiene que, está gestando, tiene que hacerse una cesárea, ¿ya? ¿Quién tiene que dar el consentimiento informado? Profesor, pero usted acaba de decir que es casada. Por eso, adolescente de 17 años, El esposo casada. es- Vive con sus, todavía, o sea, mucha gente casada vive con sus papás, ¿no? Eso es natural en el Perú, ¿no? Vive todavía con sus padres, ¿ya? Tiene hermanos mayores de 18 años, bueno, para complementar. ¿Quién es el que tiene que autorizar la cesárea? Entonces los es el padres. esposo. Los El papás. esposo. Los El padres porque esposo, la papá, ¿quién? los padres porque si está viviendo bajo su techo, ellos asumen la Ya. Ya ves, Profesor, ¿y ella Pero misma no una puede vez que dar? contrae matrimonio, eso ya pertenece ya la tutoría al esposo, ya no pertenece a los padres. ya. Ya ves, eso, por ejemplo, ese es recontra frecuente ese error. Ya mira, o sea, no han entendido el punto de, dicen, ¿no? Cuando la persona usuaria de servicio de salud sea menor de edad, acá lo estoy subrayando, la D, en este caso es 17 años, y su incapacidad relativa haya cesado por matrimonio, en este caso se casó, ¿no es cierto? Conforme a la ley, no requiere representación, ella misma otorga el consentimiento, ¿ya? No, ella misma. Cuando ustedes entren a la sala de operaciones, o sea, alguna vez han entrado a cesárea, piden que el esposo firme, ustedes mismos firman, cuando están obviamente sanas. O sea, El están, esposo. no, o sea, el tema es No, la uno misma mismo, persona. uno mismo, ¿ya? Mayores de edad es uno mismo. Evidentemente tiene que estar consciente, ¿no? Ténganme consciente. ¿Y Y entonces, cuándo es el esposo o la esposa? Cuando yo no pueda, cuando esté bajo anestesia o porque esté inconsciente, recién viene el esposo, el abuelito, todo. Pero en principio uno mismo. Si yo estoy plenamente, o sea, me van a hacer, por decir, una colecistectomía, y yo estoy plenamente consciente, no tengo ninguna enfermedad mental, ¿quién autoriza? Yo mismo, por más que esté casado, por más que tenga hijos, no, uno mismo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo representa el esposo o los hijos? Cuando yo no tenga capacidad de decidir, ¿ya? ¿Cuándo yo no puedo tener capacidad de decidir? Cuando esté con Alzheimer, cuando tenga por ahí Parkinson, alguna enfermedad degenerativa, cuando tenga alguna enfermedad mental que no me permita emitir mi voluntad. Recién vienen los otros. Pero si yo estoy plenamente consciente y capaz, no tengo ninguna enfermedad mental yo mismo. Por eso es que la D dice, cuando una persona usuaria sea menor de edad, es decir, 17, entre 16 a 18, dice, ¿no? 16 a más, dice, ¿no? Pero entre 16 a 18, no, porque no puede ser otra, porque a los 18 se obtiene la mayoría de edad. 17 años, está gestando, se ha casado y tiene que hacerse cesárea. ¿Quién emite el consentimiento? Ella misma. Ciertamente, primero tiene que determinarse que esa señorita de 16 años tiene, digamos, es plenamente capaz, ¿no? O sea, no está afectado su sistema consciente, su percepción, su pensamiento, nada de esas cosas que pueden afectar su libre decisión. Pero se supone que si ella sí tiene eso, ¿por qué? Porque si no, ¿cómo se ha casado, no? Porque para ello, para casarse, sí se requiere ese tipo de exámenes, ¿no? Primero, pues, si yo soy 16 años y quiero casarme, me van a pedir un montón de exámenes, de entre ellos la evaluación psicológica y psiquiátrica, todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese caso, por ejemplo, es importante y es frecuente, ¿ah? Es muy frecuente ese tipo de casos, ¿ya? Y es muy frecuente justamente en gestantes, en adolescentes, otras situaciones. Por eso, por ejemplo, vamos a ver este tema. A ver, un minuto. Y esto también es pregunta de examen, ¿ya? Y esto lo que lo estoy diciendo
Es lo que dice el Código Civil, no es mi creatividad, no es me he inventado, nada de esas cosas. El artículo 46 del Código Civil dice, ¿no? La incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por matrimonio. Dice, la incapacidad de las personas mayores de 16 años, si yo tengo 16 a 18 y me he casado, ya no soy incapaz, sino soy plenamente capaz. Ya por eso se llama capacidad adquirida por matrimonio o título oficial. Entonces, si yo me caso o tengo un título, tengo 17 años, adquiero la plena capacidad, a pesar de que sea menor de edad, o sea, menos de 18 años, ¿ya? Por título oficial o bueno, eso es lo que ¿cómo se llama? El decreto supremo ¿cómo se llama? Del que reglamenta la ley de los usuarios de servicios de salud, del derecho de usuarios de servicios de salud, sí dice lo mismo, es digamos, un copy-pega, ¿no? Es igualito. ¿Qué más dice? La capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de esta, ¿ya? Eso es importante. ¿Qué ocurre si esa niña o esa señorita se casa a los 16, pero se decepciona de su novio, de su esposo, ya no de su novio, sino de su cónyuge, y a los 17 se separa? Esa señorita, esa adolescente, otra vuelta se vuelve incapaz, no, ya, sino que se mantiene de ahí para adelante de por vida, ya, ¿no? Hasta que por O B tenga alguna enfermedad degenerativa o una enfermedad que puede comprometer su conciencia, todo lo demás, ¿ya? Eso es importante. Y esto, ojo, es pregunta de examen, ¿eh? Como siempre, esto es importante porque esto es muy frecuente en obstetricia. ¿Qué dice? Tratándose de mayores, es el artículo 46 del Código Civil peruano, que es actualizado al día de hoy. Si no me creen, aquí está, a ver. Código Civil peruano. Bueno, acá. Entonces, en el artículo 46 se regula el tema de la capacidad de una gestante adolescente. Ingresan a cualquier página web de ¿cómo se llama? En el Google y buscan artículo Código Civil, artículo 46, van a encontrar esto, ¿ya? Entonces dice, tratándose de adolescentes mayores de 14 años, tratándose de adolescentes, entonces, jóvenes, adolescentes mayores de 14 años, cesa la incapacidad a partir del nacimiento de hijo o hija. Entonces estamos hablando de una gestante adolescente o una adolescente que ha estado gestando y que dio a luz y tiene un hijo o una hija. Entonces, esa señorita de 14 años, 14.5 años, 15, 16, 17 años, que tiene un hijo, desde el momento en que nace su hijo, puede realizar válidamente ella misma, no es necesario la representación, no es necesario que vaya con su papá, ni con su bueno, a los 16 no puede, a los 14 no se puede casar, ¿no? A partir de los 16 recién se puede casar. Si tiene 14 años, supongamos que tiene 15 años, ¿no? A los 14 y pico se embarazó, a los 15 ya tiene su hijito. Entonces, esa señorita que tiene 14 años, que es una gestante adolescente, es una madre adolescente, ella puede, no requiere representación de su papá. Ya eso es importante, no requiere representación de su papá para los siguientes actos. ¿Ya para qué? Para inscribir el nacimiento y reconocer a sus hijos y hijas. ¿Ya? Eso es importante. Demandar por gastos de embarazo y parto. No es necesario que, supongamos que, bueno, se encontró con un sinvergüenza y no quiere pagar el embarazo, no quiere dar alimentos a su hijito, ¿no? Y entonces ella misma puede demandar. No es necesario que venga el papá de la señorita, esta adolescente, para que pueda demandar al irresponsable padre. ¿Ya? Entonces ella misma puede demandar. Demandar y ser parte en los procesos de tenencia, alimentos, régimen de visitas a favor de sus hijos e hijas. Ya ella misma puede hacer el proceso para, digamos, exigir la tenencia, los alimentos, régimen de visitas, todo lo demás. ¿Ya? Ella misma, no es necesario que venga otra vuelta el papá. Demandar y ser parte del proceso de filiación extramatrimonial de hijos e hijas, o sea, de reconocimiento, ¿ya? Celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos e hijas, ¿ya? Otro, solicitar su inscripción, registro único de identificación.
No es que el niñito nació, ella tiene 15, ahora yo lo puedo inscribir. No, ella puede inscribir. Tiene 15 Profe, años. una Hola. consulta, y si los dos son menores de edad, o sea, yo normal, Eh, yo menor de edad, ¿lo puedo demandar a él siendo menor? los dos pueden, justamente viene acá, el séptimo está relacionado con ella, ¿ya? Impugnar judicialmente la paternidad, dice, ¿no? ¿Qué ocurre si el presunto padre tiene 15 años? ¿Ya? El presunto padre tiene 15 años. Él, ese de 15 años al que le están atribuyendo una paternidad, también puede impugnar la paternidad. ¿Qué significa? Decir, no, yo no soy su padre. Y entonces, a pesar de que todavía aquí tiene 15 años, él, como le han demandado el reconocimiento, él puede impugnar, a pesar de que tiene 14, 15 años, la demanda judicial de paternidad. Lo cual significa, al igual que los demás, porque están en la misma condición, puede ir a registros públicos a solicitar la inscripción, ¿ya? No es necesario que vayan los papás ni los, nadie, solamente ellos, porque la ley lo establece así. ¿Qué dice? Solicitar su inscripción, o sea, la inscripción de los hijos en el Registro Único de Identificación, o sea en la RENIEC, tramitar la expedición, obtener el documento nacional de identidad de su hijito. Ya, a pesar de que tengan 14, 15, 16, 17. Entonces, esto usualmente, bueno, a veces te decimos, oye, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? Respecto de los hijos, ellos pueden representar, respecto de su hijo, ¿ya? Y como vemos, puede inscribir la partida de nacimiento, puede demandar, puede impugnar, un montón de cosas. Jessica Valderrama, ¿qué nos quieres decir? Sí, profesor, y en el caso de que ya, como usted dice que la gestante de 14 años puede registrar y puede decir cuál es el padre, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, este padre que tiene 15 años puede pedir una prueba de ADN si quiere. Exactamente, a eso se refiere la impugnación judicial de paternidad, ¿ya? Yo puedo contradecir en el juicio, a pesar de que tengo que tener 14, 15 años, pedir prueba obviamente, de ADN para demostrar que yo no soy el papá, a pesar de que tengo 15 años. A eso se refiere la impugnación judicial de paternidad, ¿ya? Pero así como hay derecho de impugnación, también él mismo, el varón, puede, ¿cómo se llama? Solicitar la inscripción, ¿ya? Puede solicitar la inscripción, ¿ya? Puede participar en el proceso de conciliación extrajudicial, ¿ya? Y así una serie de derechos que se reconoce a una gestante, bueno, en este caso una madre adolescente de 14 o más años, ¿ya? Pero solamente para este supuesto, ya no es para otras cosas, solamente para esto. ¿Para qué? Inscribir el nacimiento y reconocer a sus hijos. Ya esa señorita para reconocer, puede reconocer a sus hijos, o hijo, ¿no? Demandar por gastos de embarazo y parto, ¿no? Demandar a ser parte en proceso de tenencia de alimentos. Supongamos que es una señorita de 15 años y quieren quitarle su hijito. No es necesario que vaya, no es necesario la representación de sus papás. Si bien es cierto, los papás van a estar ahí siempre, como siempre, ¿no? O sea, ayudándole, apoyándole, pero, digamos, que ella misma, que no esté los papás no es que sea inválido el proceso, es plenamente válido porque ella tiene toda la capacidad, legal me refiero, ya, legal, de reclamar tenencia, de reclamar alimentos, obviamente, de participar en régimen de visitas, ¿no? No solamente, el tema de visitas no es respecto solamente de la adolescente, sino también del, ¿cómo se llama? Del padre adolescente, que puede ser de 16, 17 años, ¿no? Muy bien, y esto es muy frecuente. A medida que es muy frecuente, va a venir en el examen, ¿ya? Entonces, todos estos derechos de cómo se llama, que tiene una gestante adolescente respecto de sus hijos, ¿ya? Del hijo, que dio a luz. Muy bien. ¿Algo más, doctores? ¿Alguna pregunta? En algunos casos ella es casada, sí pasa, tiene, a ver, vamos a ver. Muy bien, profesor, en algunos casos ella es casada. Si pasa, se tiene que ver para salvar entre el bebé y la madre. Ahí también la misma gestante decide. Ya, mira, si es casada y tiene 16 años a más, ejerce, o sea, ahí adquiere todos los derechos, todas las capacidades, no solamente para esto, ¿ya?
Si es casada, tiene un hijo y es mayor de 16 años, tiene, no solamente tiene derecho a esto, sino a todos los demás derechos de forma plena como si fuese mayor de edad. Eso es importante. Eso es lo que dice justamente este artículo en la parte, digamos, el primer párrafo dice, ¿no? La incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa, o sea, antes de 16 era incapaz, pero esa incapacidad cesa con el matrimonio. O sea, si esa menor de edad de 16 años se casa, obviamente para que una menor de 16 años se case se requiere autorización de los padres, ¿ya? Cosa que cuando uno es 18 años, o sea, no requiere autorización de los padres. Yo me puedo casar en el municipio que esté en la punta del cerro como en cualquier otro municipio, ¿no? Pero por un tema de respeto, por un tema de, digamos, ciertamente de familias, o sea, es obvio que se requiere, y de costumbres en el Perú se requiere, digamos, la autorización. Por eso existe la pedida de mano, ¿no? De autorización de los padres para casarse, ¿no? Pero legalmente no se requiere digamos, la autorización de los padres cuando se es mayor de edad, ¿no? Pero cuando sí es menor de edad, es decir, 16, 17 años, para casarse sí se requiere la autorización de los padres, ¿ya? Y una vez que se casan, es como si fuesen mayores de edad. Todos los derechos, ¿no? Todos los derechos, ¿ya? Todas las capacidades. Muy bien, el otro supuesto es lo que estábamos diciendo, si tiene 14 años o más, cesa la incapacidad a partir del nacimiento, o sea, ¿en qué momento? No desde la gestación, sino desde el momento en que nace, para todo esto, ¿ya? Inscribir, registrar, demandar, pedir alimentos, todo lo demás, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? En realidad estas diapositivas son extensas y nos vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Hemos hecho hasta representación. Eso es importante que tengan en cuestión. ¿Dudas, preguntas, señoritas? ¿Claro? Sí, doctor, gracias. Sí, Muy sí, bien, el tema de la doctor. representación es importante, ¿ya? Es importante. Lo voy a repetir una vez más porque eso sí tienen que saber. Un minuto, por favor. Ya. Básicamente, en representación de persona usuaria de servicio de salud son 4 supuestos. En A, la posibilidad es que yo sea capaz y que me proyecte que acá unos 10, 20 años termine siendo incapaz. Como que, por ejemplo, ahorita estoy plenamente sano, no tengo ninguna enfermedad mental, pero cuando sea abuelito, cuando tenga 70 años, puede que tenga demencia senil, que es una posibilidad. En el Perú mucho más alto. O que tenga Alzheimer, o que tenga Parkinson, o que tenga alguna enfermedad degenerativa que pueda impedir el ejercicio de mi voluntad. En ese escenario, ahorita, siendo plenamente capaz, puedo elegir a una tercera persona. No es necesario que sea, puede ser cualquier persona capaz, ¿ya? No es necesario que sea mi hijo, mi esposa, mi amigo, nadie. Puede ser cualquier persona. Ciertamente uno va a delegar a un amigo, ¿no? O cualquier persona conocida. Entonces, en ese escenario, puedo delegar a quien sea mi representación. Y esa persona a quien delego, obviamente, tiene que ser capaz también, ¿ya? Pero ¿por qué se hace de forma adelantada? Mira, cualquier contingencia puede presentarse. Mejor voy a curarme en salud y en caso que me pase esto o alguna de estas situaciones, hoy tú me vas a representar. Y eso tiene que quedarse en un acta notarial o un juez de paz o un fedatario. Ese es el primer supuesto, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el abuelito, la persona que es muy precavido y toma todas las diligencias debidas como para que cuando sea ya mayor, por A o B, se le presente alguna contingencia sanitaria que impida expresar libremente su voluntad, delega esta facultad a una tercera persona, de forma anticipada, 10, 20 años, 15 años antes de que pase. Ese es el primer supuesto. Puedo delegar en quien sea, ¿ya? En quien sea. No es necesario, por eso no es necesario que sea una persona
X o determinada. Obviamente uno puede delegar a un amigo, ¿no? Es lo más frecuente, ¿ya? O un hermano, quien sea, ¿no? Muy bien. Eso es la primera posibilidad. Ya. La segunda posibilidad que está en la B es lo siguiente. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo no hice lo que me hice en el supuesto A? Mira, yo tengo 40 años y no hice mi testamento vital. No fui al notario, no fui al juez de paz para decir quién me va a representar en el supuesto que en el futuro tenga Alzheimer, por ejemplo, ¿no? O demencia senil, o una psicosis, o alguna forma alguna enfermedad mental que afecte mi, mi emisión del consentimiento, mi voluntad. En ese escenario recién se acude al tema de parentesco y al tema de parentesco, es decir, a la consanguinidad o la afinidad. Si yo no delegué a nadie judicialmente, es decir, a nivel del juez, notarialmente, ante un fedatario, entonces, en ese escenario se acude a lo que dice el Código Civil. Entonces, ¿quién es el que, si son casados? Obviamente la cónyuge, ¿ya? Si son casados o eran casados, pero murió la cónyuge, los hijos mayores de edad, ¿ya? No tiene cónyuge, no tiene hijos mayores de edad, ¿quién? Los papás, ¿ya? No tiene papás, no tiene hijos mayores de edad ni cónyuges, los hermanos. Pero en ese orden de prelación, no puedo pedir de frente el consentimiento a los hermanos, en consentimiento a los hermanos si tienen una cónyuge con vida y que es plenamente capaz. ¿Ya? Ese consentimiento es nulo si en caso que haya obtenido los hermanos habiendo una persona con mejor capacidad de representación, en este caso la cónyuge. Luz Mercedes, ¿qué nos quieres decir? Díganos, por favor. Profesor, yo tengo una consulta y es como un ejemplo. Por decirle, Claro. en el caso de mis papás, Ajá. ellos están casados, pero ya llevan separados como más o menos 10 años. Y Ya. entonces, en ese caso, si algo le pasara a mi mamá o a mi papá, ¿quién se hace responsable? ¿El cónyuge? O ya no. Exactamente. Mira, la única, si bien es cierto, pueden estar separados de cuerpo, sin embargo, el matrimonio persiste. ¿Por qué? Porque el matrimonio es como una especie de contrato, no es un acto jurídico. Entonces, hay mecanismos para poner fin a este contrato o a este negocio o a este jurídico. Pero ¿cuál es la forma? Básicamente es pues, incurriendo en alguna de las causales, ¿no? Entonces, ante un juez, ante un notario, tiene que declararse el fin del matrimonio, o sea, de ese acto legal de matrimonio. Si bien pueden estar separados inclusive por vida, pero si legalmente ese matrimonio no llegó a su fin, ambos todavía son cónyuges, ¿ya? Y Ambos son hasta sí o todavía sí cónyuges. tendrían que hacerlo del divorcio para ya dejar de esa... Claro, digamos, ese deber de Ajá. representación. No solamente es un deber solo de representación, porque el matrimonio genera una serie de deberes entre los cónyuges, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el deber de cuidado, el deber de fidelidad, el deber de ¿cómo se llama?, de respeto, una serie de deberes, ¿no? El de alimentos, todo lo demás. En tanto el matrimonio, como digamos, como figura legal, todavía tenga vida, si no tiene un divorcio, si no se ha puesto fin al matrimonio, es plenamente válido. Ya entonces, no se puede pedir, por ejemplo, en ese escenario, si debe pasar algo con tu papá o con tu mamá, el que tiene que representar válidamente es alguno de los cónyuges, porque él es digamos, tiene mejor capacidad de representación. Oye, pero yo tengo hijo mayor de edad, no, pero tú tienes cónyuge todavía, ¿no? Entonces, el que tiene que representante es cónyuge, ¿ya? Es más, todos los bienes que se obtienen, por eso viene la sociedad conyugal, digamos, mientras subsista o existe el matrimonio, es de la sociedad conyugal, es decir, de los que forman la sociedad conyugal, los dos cónyuges, ¿ya? En realidad, la sociedad conyugal es como una persona, ¿ya? Es como una persona. ¿Por qué? Porque todo lo que se adquiere dentro de la sociedad conyugal, para su disposición, se requiere la aceptación de los dos. ¿Por qué la aceptación de los dos? Porque los dos forman parte de esta sociedad conyugal, que es una persona.
¿ya? Que es es como una persona, pero en ficción, ya básicamente de forma legal, ¿ya? Muy bien, ¿alguien más levantó la mano? Sí, profesor, disculpe. En el caso de que no sean casados, por ejemplo, mis papás van más de 20 años juntos, pero no están casados, ¿cómo sería en ese caso? Ya, eso es, ahí hay unión de hecho. Entonces, la unión de hecho, pues es muy importante el tema de esa figura, porque en el Perú, dado que, digamos, parte importante de las personas no necesariamente se casan, sino viven bajo un mismo techo, ¿no? Y entonces, el vivir bajo un mismo techo, si no me equivoco, es 5 años, creo, entonces surte los mismos efectos de un matrimonio, ¿ya? Es decir, existen las mismas obligaciones, los mismos deberes, ¿ya? Eso es importante tener en consideración. Es como si fuese matrimonio, solamente que de inicio no hubo matrimonio. Esa es una, digamos, una figura posterior, porque antes, digamos, la familia nacía con el matrimonio, pero, y si no me caso y tengo hijos, o sea, no hay familia, eso es, no es correcto, ¿no? Entonces, por ello es que finalmente, el tema de la convivencia se reconoce como una forma de dar origen a una familia, ¿ya? Entonces, el concepto antiguo era que la familia nace con el matrimonio, decía, ¿no? Bueno, pero si soy casada, si no soy casado y soy conviviente, o sea, lo que tengo no es familia, entonces es absolutamente un contrasentido, ¿no? Más aún en un país donde no sé qué porcentaje, si no me equivoco, el 20 o 30% se casa, entonces, lo cual significa que el resto, un 80, 70% no son una familia. Entonces, dado, digamos, que la realidad era distinto a la regulación, es que se ha optado por la figura de que la convivencia también generaba o creaba familia. ¿Ya? Muy bien. Que el tema de la familia, el matrimonio como origen de la familia es una figura del derecho canónico, básicamente de la iglesia, ¿no? La iglesia es el que imponía algunos, digamos, preceptos legales y eso es un poco, digamos, no es muy, ¿cómo se llama? No es correcta con la realidad, no se condice con la realidad es mucho más compleja y no se puede obligar a las personas a casarse por solo hecho de tener, querer tener una familia, ¿no? Entonces, más aún cuando, digamos, en la realidad de los hechos, la mayoría de las personas que forman una familia, es decir, papá, mamá, hijos, no son casados. En consecuencia, ese concepto de que la familia nace del matrimonio no necesariamente es, de recibo en todo sentido, ¿ya? ¿Algo más, doctoras? Profesor, con respecto al casamiento en los adolescentes, ¿tiene que ser religioso, civil? No hay ninguna. O en religioso no Ya, esa es permiten. muy buena pregunta, ¿no? Entonces, el matrimonio, el que tiene valor legal es el matrimonio civil, ¿no? Ese que se hace en el municipio, en presencia del, ¿cómo se llama?, del registrador del municipio, es el que tiene valor legal. El otro es un valor más, digamos, de conciencia, ¿no? Más es un tema de conciencia, ¿no? Es un tema más religioso que ciertamente, socialmente tiene quizás mucho más valor que el tema legal, ¿no? Socialmente tiene mucho más valor. Está más ligado lo otro, el tema de la religión, más con lo moral, ¿no? Con la ética. Pero con lo legal está relacionado el tema de la, ¿cómo se llama? El matrimonio civil, ¿ya? El matrimonio religioso está relacionado más con la moral, con la libertad de conciencia, ¿no? O básicamente con temas de costumbres, ¿no? Que ese es el tema de la moral, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hicimos el tema de la moral? Hablamos que la moral significa hábito, costumbre, ¿no? Entonces, en el Perú, más aún siendo una sociedad bastante conservador, evidentemente al matrimonio civil le damos mucho más valor significativo que al civil, ¿no? Entonces, eso es un tema de, digamos, de concepciones sociales y morales, ¿ya? Pero para efectos legales lo que vale es el civil. Muy bien. ¿Algo más, doctoras, señoritas? ¿Alguna pregunta? No, profesor, ya no. Ok, me parece que ha estado interesante la conversación. Cualquier duda, pregunta, no tengan en hacerlo. Es interesante siempre absorber dudas.
A ver. Muy bien, vamos a llamar lista, por favor, atentos. Lady Ayauja. Lady. Bilbao, Rosa. Rosa, Bilbao. Me estoy equivocando de... No, sí está bien. Ya. Sue Bustillos. Presente, profesor. Ya. No está ni Lady ni Rosa, ¿no? Bilbao y Ayauja. Muy bien. Capture Profesor, Tipasmana. disculpe, Ayauja presente. Ya, ok. Bilbao. Ya, vamos. Profesor, ¿me escucharon? Sí, Ayauja sí, presente. ya lo puse ya presente, Lady. Naleli Capcha. Presente. Ok. Shirley Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Shirley. Jennifer Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Perla Cerquera. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Angie Chang. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Lucero Enríquez. Presente, profesor. Buenas noches. Ok, Lucero. Medalí Fierro. Medalí Presente, Fierro. profesor. Buenas Presente. noches, Medalí. González Naomi. Presente, profesor. Ok, Ospino Yajaira. Presente, profesor Ospino. Buenas Ok, Yajaira. Rosario Guamán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Brenda Guamaní. Presente, profesor. Carol Huerta. Carol Huerta. Flor América. Flor América y Bárcena. Y Bárcena. Jaramillo. Presente, profesor. Buenas noches, Jaramillo. Jaramillo, ok. Las tres. Kiara. Lastra, presente, profesor. Ok. Gabriela Lauriano. Laureano presente, doctor. Buenas noches. Ok, Lauriano. Sarita Yontop. Presente, profesor. Ok, Sarita. Méndez Luz. Presente, profesor. Ok, Méndez Luz. Evelyn Meneses. Presente, profesor. Buenas noches, Evelyn. Ángela Monge. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Alejandra Morales. Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Saludos para tu perrito. Brigitte Morales. Presente, profesor. Buenas noches. Fiorella Ordóñez. Presente, profesor. ¿Me escucha? Ok. Catherine Ormeño. Presente, profesor Ormeño. Buenas noches. Ok, buenas noches. Bruno Pérez. Presente, profesor. Buenas Ok. noches. Rosa María Pérez está presente. Betsabe Poma. Presente, Poma, profesor. Ok. Porras, Mirela. Mirela Porras. Prado, Alexandra o Alejandra. Alejandro, profesor. Buenas noches. Ok. Presente. Prado, Eric. Buenas noches, Alejandra. Eric Profesor Prado. presente. Prado, presente. Ok. Patricia Pupuche. Presente, profesor Ok. Pupuche. Karen Purca. Presente, profesor. Elizabeth Ramírez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Cristina Ramírez. Cristina Ramírez. Profesor Ramírez está con problemas de señal. Ok. ¿Cuál de los Ramírez? Cristina, ¿no? Cristina profesor. Zaira, profesor. Ok, ya. No hay problema. Jennifer Rojas. Presente, profesor. Buenas noches. Ok, Jennifer. Angie Rosales. Angie Rosales. Raquel Salazar. Presente, Angie Rosales está presente. Raquel Salazar. Milagro Sánchez. Presente, profesor. Buenas noches. Ok. Sarabia Munaico. Presente, profesor. Buenas noches.